Uno de los elementos clave en el diseño de cualquier sistema embebido son los timers. Los timers, como su nombre lo dice en inglés, significan tiempo. Es porque ese elemento de hardware nos van a servir para medir tiempos en un sistema embebido, pero también lo podemos utilizar para generar estímulos cada cierto intervalo de tiempo, o contar eventos o contar pulsos, como lo vamos a ver a continuación. Para ponernos en contexto de por qué son necesarios los timers y cómo podemos usarlos en una aplicación, vamos a suponer que queremos construir un medidor de pulso cardíaco con alarma. En ese sentido, este sistema debemos comprender que lo que hace es que la señal que genera el corazón son una serie de pulsos. Esos pulsos podemos construir un circuito electrónico para detectarlos y lo que debemos hacer es contar cuántos pulsos se generan en una ventana de tiempo de 1 minuto. Esa medida nos da entonces una unidad que se llama BPM, por sus siglas en inglés de beats per minute. Para poder hacerlo, entonces lo que tenemos que hacer es detectar los pulsos y llevar un contador. Eso en un programa se puede hacer de esta forma muy sencilla. Si nosotros detectamos el pulso, lo que hacemos es incrementar una variable contador de pulsos. Esa variable vamos a llamarla contador BPM. Cuando ha pasado la base de tiempo de 1 minuto, es decir, ha pasado todo ese tiempo, debemos haber contado una serie de pulsos en la variable contador BPM. Así que lo que nosotros hacemos es que la variable BPM, que es nuestra cuenta en esa ventana de tiempo 1 minuto, lo que hacemos es igualarla al valor de la variable contador BPM para actualizar el valor de la medida del pulso cardíaco y la podemos visualizar en un display. Pero además de eso, tenemos que reiniciar el contador BPM, esa variable, en 0, para poder entonces volver a medir en el siguiente minuto cuánto es el pulso cardíaco. Ahora bien, este diagrama de flujo se puede representar fácilmente en un programa en C de este estilo. Lo que tenemos es una variable segundos que la incrementamos cada vez que pasa una base de tiempo de 1 segundo, o sea, 1000 milisegundos. Lo que hacemos entonces es mostrar la variable BPM en un display. Cuando nosotros detectamos que han pasado 60 segundos, lo que hacemos es igualar la variable BPM al contador BPM, reiniciarlo, es decir, siguiendo esta parte de arriba del código. Y cuando nosotros detectamos la señal, de una forma muy sencilla, supongamos que ponemos un circuito que genera una señal digital, cuando nos aparece esa cresta allá en la señal del corazón. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es incrementar la variable contador BPM. Este programa tiene dos problemas. El primero de ellos ¿es posible garantizar la base de tiempo de 1 minuto en forma exacta? La respuesta es no. La razón por la cual es no es porque realmente el delay, junto con las otras instrucciones que están involucradas, consumen tiempo, al igual que esa parte de visualizar. Entonces, eso significa que el tiempo no va a ser 1 minuto, sino que el tiempo va a ser mucho más grande. Aunque podríamos bajar ese tiempo, es muy complejo hacer realmente la medida de cuánto es el número exacto que necesitamos. Por otra parte, si nosotros nos preguntamos, bueno, cuando hago este delay, el sistema queda bloqueado completamente. Eso significa que si hay un cambio en la señal, si hay un cambio en un pulso, no lo va a poder detectar nuestro sistema en este condicional que tenemos acá en este if. Eso significa que el delay bloquea nuestro sistema y no podemos contar pulsos externos. Eso implica que acá, para poder solucionar esta aplicación que pareciera tan sencilla, necesitamos recurrir a unos elementos de hardware que nos permitan tener algo que se ejecute en paralelo. Es decir, que en paralelo, mientras estoy esperando 1 minuto, pueda estar incrementando el contador de pulsos si detecta la señal. A igual medida, si yo estoy contando los pulsos, lo que tengo entonces es que cuando pase el minuto de forma exacta, actualiza la medida de tiempo en mi display. Ahora, ¿cómo poder hacer eso? Necesitamos paralelizar las funciones. Y eso es lo que vamos a mirar cómo podemos hacerlo usando elementos de hardware como interrupciones y timers. La idea clave es esta. Para detectar los pulsos, es decir, esta parte que teníamos acá, ese condicional, lo que tenemos acá marcado en rojo, lo podemos hacer a través de una interrupción por hardware que se genere cada vez que hay un pulso detectado. Es decir, cuando hay un pulso detectado, lo que hacemos es incrementar el contador de pulsos y eso nos modifica la variable contador BPM. Por otra parte, esto que teníamos dentro de un condicional, lo que vamos a hacer es que vamos a generar una interrupción, pero esa interrupción la vamos a generar cada minuto. El símbolo que se utiliza para eso es este reloj de arena. Eso significa que cada minuto nos va a generar esa interrupción y lo que ponemos en el código dentro de la interrupción
es lo que tenemos acá resaltado en azul, es decir, actualizar la variable BPM, reiniciar el contador BPM, y aquí incluso podemos colocar algo para la alarma, y es si el pulso cardíaco está muy alto, podemos mandar estimular una señal para que nos indique que el pulso cardíaco está alto. Es decir, la estrategia de paralización en nuestro sistema fue utilizar interrupciones. Una interrupción asociada al hardware por pin externo y otra interrupción asociada al tiempo. Aquí vemos entonces que esa interrupción la tenemos que asociar a una entidad de hardware que va a ser un timer. Ahora bien, ¿cómo luciría nuestro programa si utilizáramos timers e interrupciones? Es muy simple. Básicamente en el loop lo que hacemos es dejamos el código de la función imprimir, la variable BPM. En la interrupción, cada vez que hay un pulso, lo que hacemos es incrementar el contador. Y en la interrupción que está asociado al timer, que la vamos a programar para que sea cada minuto, lo que hacemos es simplemente hacer este cambio de variable BPM igual a contador BPM, reiniciamos el contador. Esto hace entonces que la variable BPM, al ser una variable global, lo que hace es mostrarnos en pantalla cuando esté dentro del loop el valor que tenga en su momento. Aquí esto nos va a garantizar que no se van a perder pulsos y también que nos va a hacer una medida de tiempo exacta cada minuto. O sea, lo que hicimos básicamente es portar ese código que antes estaba dentro de IFS, colocarlo dentro de las rutinas de servicio de interrupción o ISR. Bueno, como vemos entonces, el timer nos va a permitir también generar una base de tiempos exacta para poder contar los pulsos externos. Aquí algo importante es, bueno, el timer puede generarnos una interrupción, como les acabo de mostrar, pero en algunos casos puede modificar también un bit de un registro. Y los timers también van a tener aplicaciones para sustituirnos lo que hacemos con los delay como medida de base de tiempo. También, de hecho, la función delay se implementa con timers y también para contar eventos. Ahora bien, ¿cómo funciona realmente ya un timer a nivel de hardware? Es muy sencillo entenderlo. Básicamente el timer es un contador, habitualmente es un contador ascendente. Este contador vamos a asociarlo a una variable, un registro que va a llamar TCNT. Ese registro lo podemos precargar con un registro de carga. Ahora, la fuente de entrada de ese contador puede ser un pin externo del microcontrolador o puede ser el reloj interno de la CPU. Como el reloj interno de la CPU corre a una velocidad muy alta, a veces es necesario pasarlo por un divisor de frecuencia. Ese divisor de frecuencia se llama preescalador. Ahora bien, lo que tenemos acá es un MUX para seleccionar ya sea el pin externo o el reloj interno. O sea que la selección de la fuente externa la podemos controlar a nivel de hardware. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando este conteo se desborda, él nos puede hacer varias cosas. Uno, podemos generar una señal por un pin externo. Eso es para poder generar algo que se llama señales PWM. O también puede cambiar el valor de una bandera dentro de un registro, que es una bandera que se llama timer overflow. O pueden generar interrupción por desborde de timer. ¿Qué es eso del desborde? La idea es esta: como es un contador ascendente, si el contador lo inicia en 0, cuando ingresa un pulso, ya sea externo o por el reloj interno, lo que hace es que la cuenta pasa a 1. Un siguiente pulso, la cuenta pasa a 2, luego pasa a 3, 4 y así sucesivamente. Supongamos que el registro es de 8 bits, o sea que el número más alto que podemos almacenar es 255. Es decir, que va contando todos esos pulsos hasta que llega a 254, luego 255, y de 255, que es el número más grande en 8 bits, pasaría al número 0. Esto es lo que se llama un desborde. Y ese desborde es el que nos generaría la interrupción o nos generaría la señal por el pin externo. Esto es un modo que en el sistemas Arduino se llama modo normal, que es cuando tenemos un contador ascendente y el desborde produce esa interrupción. Ahora bien, ¿cómo podríamos usar este hardware para poderlo emplear en nuestra aplicación de medidor de pulsos cardíacos? Pues bien, el medidor de pulsos cardíacos nosotros teníamos dos cosas: medir pulsos y medir tiempo. O sea que este hardware me puede servir para contar pulsos. Si lo quiero utilizar para contar pulsos, yo podría configurar perfectamente este MUX para que nos lea la señal del pin externo y esa señal la puedo llevar al contador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que este contador lo tengo que cargar con 0.
Y al final, después de que se complete el 1 minuto, simplemente leo en cuanto está este contador. Es decir, aquí no aplicaría ni interrupción por timer, ni overflow, ni nada de sacar la señal por un pin externo. Simplemente puedo quedarme leyendo el valor del contador una vez pase 1 minuto y posteriormente reiniciarlo después del minuto. Eso es una forma como puedo usar un timer para contar pulsos externos, pero también lo puedo usar para generar la interrupción cada tiempo. Supongamos que quisiera generar una interrupción cada milisegundo. Eso significa que en ese sentido yo tengo que configurar la señal de esta forma. La uso como fuente del timer, uso la señal del reloj del CPU, pero pasada por un preescalador. ¿Por qué lo hago así? Porque la frecuencia de la CPU es muy alta. En el caso de tarjetas Arduino Uno, es una señal de 16 MHz. Eso significa que nos está contando un tiempo bastante pequeño en nanosegundos. Entonces lo que hacemos es dividirla por un preescalador, la pasamos por el contador y lo que hacemos es configurar el sistema para que cuando genere desborde nos genere interrupción por timer. Y eso hace entonces que pueda tener una base de tiempo exacta de 1 milisegundo que luego la puedo llevar a contar justamente 1 minuto. Bien, en el tarjeta Arduino A1, como ya tiene ese microcontrolador ATmega328P, existe un modo adicional al modo normal que les expliqué anteriormente. El contador sigue siendo un contador ascendente, pero ya no se produce la interrupción por desborde, sino que lo que se hace internamente es comparar con un registro de comparación, y si esos dos registros, el del contador y el del registro de comparación, son iguales, nos generará la interrupción. Ese modo es un modo que se denomina CTC por las siglas en inglés de Clear Timer on Compare Match. También es posible generar esa señal a la salida de un pin externo y igual que en el caso anterior podemos escoger la señal de entrada con un pin externo o el reloj de la CPU. En un próximo video vamos a mirar entonces cómo configurar los registros del microcontrolador para poder contar pulsos o poder tener una base de tiempo exacta del tiempo que queremos.